Todo el mundo habla de emprender, que emprende con esta idea, que emprende con esta otra idea, que qué mamera ser empleado, que debes emprender en los Estados Unidos, que porque si tú no emprendes eres un fracasado. Y no hay nada más alejado de la realidad, pero yo hoy les voy a dar mi punto de vista en este episodio. Bienvenidos al Charlamos Podcast, mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oigan, estoy muy feliz porque este es el episodio número 10 del Charlamos Podcast. Y estoy muy feliz porque mi esposo, después de este podcast, él va a cambiar todo este setup y vamos a tener otro setup para el podcast, algo más relajadito, algo más, de pronto vamos a empezar a traer invitados de diferentes índoles, les voy a empezar a contar diferentes historias, así que pues bueno, este podcast cada vez se pone muchísimo más candente y vamos cada vez a hablar más de la vida en Estados Unidos sin filtro. Y el episodio de hoy está dedicado al emprendimiento y emprender desde los Estados Unidos, y yo quiero contarles qué significa emprender en Estados Unidos siendo inmigrante y obviamente teniendo no solamente la idea, sino también ponerla en acción. Pero cuando no existe una idea clara y no existe un plan de acción, pues esos negocios, esas ideas, esas empresas fracasan sencillamente porque no sabemos para dónde vamos, y fue el caso que nosotros tuvimos cuando hicimos 2 emprendimientos anteriores y que fracasaron, pero vamos a hablar de todo eso. ¿Qué es emprender? Emprender es una montaña rusa de emociones gigantesco, pero ¿qué es emprender? Emprender básicamente es que tú tengas una idea y la pongas a funcionar a cambio de dinero. Yo lo veo así, esto no dice textualmente en ningún lado, no les voy a decir que lo saqué de ninguna enciclopedia, es lo que yo pienso, básicamente es que tú tienes una idea, la pones a funcionar y quieres generar retribución de esa idea. Pero emprender no es tan fácil, yo sé que escuchamos que no es tan fácil a veces, y es verdad, es una montaña rusa de todo, de emociones, de ingresos, de egresos, de gastos. Adicionalmente es una montaña rusa de no saber si esto va a funcionar o no, y también está la parte emocional de es que todo el mundo está emprendiendo, y siento que actualmente en las redes sociales, bueno, todo hablamos de las redes sociales porque pues todo lo visualizamos por ahí, pero siento que hay como mucha presión frente a debes emprender y haz algo con tu emprendimiento y haz algo con tu idea, y es que tú tienes el potencial, y es que si tú no emprendes, qué mamera, y es que si tú tienes un trabajo de 9 a 5 entonces eres un fracasado porque estás trabajando para otros. Y yo quiero hoy hablar desde las dos perspectivas porque yo estuve ahí. Yo estuve desde la parte, ¿cierto?, de emprender, de hacer cosas, de generar una idea y generar dinero sobre ella, pero también desde la parte corporativa, y les voy a contar mi experiencia un poquito para que ustedes sepan mis fracasos, porque fracasé en 2 emprendimientos y actualmente cómo vivo de mi empresa a punto de lanzar la segunda, que de hecho, sin ser esto una pauta comercial, a partir del lunes van a poder adquirir nuestros servicios de preparadores de formas por medio de nuestra nueva empresa que se llama Guías Migratorios. Pero luego yo les voy a hablar de todo esto en otro podcast. En este momento vamos a hablar de esos emprendimientos porque no todo ha sido así, ¿cierto? A Diana no siempre le ha ido bien con sus empresas, Diana también ha fracasado. Y ahorita de la empresa que nosotros vivimos, que es Diana Páez International Consultant, que es una empresa de reubicación y ubicación, y Diana Páez como marca personal que tiene colaboraciones con diferentes marcas, pues antes no era así. También yo tuve emprendimientos que fracasaron, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Les cuento que en el año 2000, bueno, yo siempre he tenido como un espíritu súper innato para querer emprender. O sea, yo siempre he sido como que veo algo, veo ahí una oportunidad de negocio y quiero hacerlo. De hecho, desde muy niña yo vendía dulces en el colegio, yo trataba de hacer emprendimientos, ¿cierto?, para ganarme pues dinero extra y demás. Pero resulta que cuando llegué a Estados Unidos, pues nunca llegué con la mentalidad de emprender. O sea, nunca llegué como voy a llegar a Estados Unidos a hacer una empresa. Realmente yo cuando llegué a Estados Unidos quería ir a trabajar y ubicarme laboralmente en lo que yo había estudiado. Entonces, esto para muchos puede ser que fracasada, ¿cierto? O sea, querías ejercer una carrera en una empresa para trabajar para otros. Pero yo no lo veía así. Yo quería trabajar en una empresa porque yo quería aprender de los mejores. Y aquí es cuando pongo mi primer punto, que soy demasiado insistente con lo siguiente. Cuando tú quieres emprender algo en una industria que hasta ahora estás conociendo, ¿cómo vas a conocer si funciona o no si no aprendes de gente que ya ha recorrido ese camino o gente que ya sabe? Y esto solo lo haces empleándote, ¿cierto? O a menos de que pagues mentores privados y que estés en constante digamos que te estés formando constantemente, pero si esto no es así, si quieres que esto sea aún más rápido y quieras aprender en el campo de acción, yo siento que las empresas son una excelente oportunidad para poder hacer este proceso
realidad. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, digamos que mi mente era ejercer en una empresa para poder aprender de los mejores y después formar mi emprendimiento. Sin embargo, también muchas veces les he contado y les he sido partidaria de que uno no tiene que tener huevos en la misma canasta. O sea, la idea de que uno se conforme con un empleo 9 a 5 y no tenga un ingreso pasivo o residual, pues es muy triste, porque si pasa que te quedas sin ese empleo, pues te quedas sin ningún ingreso, ¿cierto? Entonces, no es que yo sea partidaria de que emprendan como locos, no, siento que hay que pasar un proceso. Sin embargo, sí siento que hay que tener, o pienso, perdón, más que sentir, pienso que hay que tener ingresos residuales y tener y generar ingresos de todo lado por si algo pasa, algo no funciona, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esto en el 2020, yo que después de ser niñera, que ya les he contado mucho esa historia, y que encuentro esta empresa en la que empiezo a trabajar, yo descubro un mundo de posibilidades que no estaban en mi radar. Empiezo a aprender de personas de muy alto nivel, de las que no hubiese aprendido si quizás no me hubiese empleado, ¿cierto? Y no les estoy hablando de personas que recién están empezando sus carreras profesionales, o sea, les estoy hablando de personas que son empresarios, CEOs de empresas, ¿cierto? Que tienen un nivel de educación muy alto, pero no solo del nivel de educación, sino el nivel de experiencia creando empresas. Entonces, claro, yo empecé a ver que esa persona, bueno, a la que admiro mucho, ¿cierto? De la que aprendí mucho, no tenía solamente la empresa donde yo trabajaba, sino tenía muchísimos ingresos residuales, él siendo doctor, siendo médico, ¿cierto? Teniendo una clínica, pero no era solamente el campo de la salud en el que él se enfocaba, o sea, él tenía muchísimos ingresos, y empecé a entender cómo funcionaba la mente de un ejecutivo. Entonces dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser esa persona que tenga una empresa, pero que genere ingresos de diferentes formas, pero hay que ser muy estratégico, y quizás yo no hubiese aprendido eso si no me hubiese empleado, no me hubiese dado la oportunidad de aprender. Tú aprendes en la universidad, te enseñan muchísimas cosas, y digamos que los títulos en Estados Unidos no son una prioridad porque las empresas entienden que es la experiencia la que te da mayor conocimiento. Entonces realmente yo aprendí de esta forma, y cuando yo empecé a aprender en ese proceso, ¿cierto?, de aprendizaje, de estar trabajando, quise empezar a emprender también, porque dije, pues yo quiero empezar a hacerlo, quiero generar ingresos residuales, y creo mi primer emprendimiento, que lo tenía en la mente, que fue una marca de ropa colombiana. Esa vaina no funcionó. No funcionó porque yo no supe proyectarme, no hice un estudio de mercado, no generé una estrategia. Yo simplemente dije, tengo una idea, quiero de esta idea hacer plata, y cómo lo voy a hacer es de la siguiente forma. Yo dije, no quiero comprarle a nadie la marca ni traerme ropa de una marca colombiana. Yo quiero crear mi propia marca de ropa colombiana, y empezamos a invertir muchísimo dinero. Yo contraté una diseñadora exclusivamente para nuestra marca y empecé a ganar dinero, y el retorno a la inversión era menos muchos ceros. Entonces, cuando yo veo, porque le invertía también demasiado tiempo, ¿cierto? Le invertía que la página web, que las fotos, yo pagaba campañas para personas que grabaran las campañas de lanzamiento de ropa allá en Colombia. Obviamente, cuando creaban, por ejemplo, las muestras de estos diseños, me los mandaban acá a Estados Unidos, y obviamente era costoso, era incurrir en un gasto, pues que en ese momento tampoco era como que me estuviese retornando para poder seguir haciendo la inversión. Entonces, cuando yo veo que esto no está funcionando, aprendo a cerrar. Aprendo a decir, si esto no es para mí y es un fracaso en ese momento, más adelante lo veré como un aprendizaje. Y es así, o sea, de todo eso que les voy a contar hoy que fracasó, gracias a esos fracasos que obtuve, pude crear mi empresa de consultoría de forma estratégica, entendiendo desde dónde venía la parte de organizarnos, ponernos metas, estructurarnos y ponernos objetivos claros. Pero a la misma par que yo iba poniendo o iba teniendo prueba y error, que no muchas personas pueden hacer esto, porque ¿qué pasa? Muchas personas, y es ahí cuando yo no estoy de acuerdo, se lanzan a emprender, y si eso no funciona, no hay otra fuente de ingresos desde donde se puedan soportar. Entonces terminan odiando el emprendimiento, terminan odiando lo que es emprender, y tampoco se dan la oportunidad de aprender de otras personas para poder generar ese nuevo, o ese otro emprendimiento. Entonces yo fracaso en ese. Sigo trabajando en la empresa como coordinadora de marketing, sigo aprendiendo mucho, empiezo a ver cómo estos gerentes, estos ejecutivos se relacionan en cenas, empiezan a hacer alianzas estratégicas por medio de un almuerzo, cómo tú podías ir vestida a un almuerzo, como por ejemplo tú podías tener una idea y generar un equipo y automatizar todo sin necesidad de tú estar siempre presente. Entonces yo empecé a entender todo esto, y como les digo, yo decía, esto es lo que realmente yo quiero.
Yo quiero emprender con conocimiento. Entonces ahí dije, listo, voy a tener mi segundo emprendimiento. Mi segundo emprendimiento en ese momento, en el año 2020, recuerdo que fue Airbnb. Para las personas que no son de acá, ¿cierto? O que no viven acá en Estados Unidos, perdón, no me digan la gringa, ay, Diana, o sea, que no viven acá, no. Para las personas que no están muy familiarizadas con la palabra Airbnb, es básicamente que tú rentas un espacio, ¿cierto? A una persona en particular por medio de una plataforma para que esa persona se hospede por un periodo corto o por un periodo largo. Esto es básicamente como los hoteles, pero en este caso le rentan a personas directas. Entonces en este momento yo digo, esto es una excelente oportunidad. Empecé a ver que el mercado de Airbnb estaba subiendo demasiado y empezamos a hacer la investigación con mi esposo de cómo podíamos rentar sin necesidad de comprar. Es decir, cómo puedo rentar un apartamento sin necesidad yo de ser dueña de ese apartamento. Entonces encontramos el subrentar. Rentábamos un apartamento y lo subrentábamos, obviamente teniendo los permisos esenciales del complejo de apartamento para poder hacer este proceso. Cuando nosotros empezamos a emprender, empezamos con un apartamento, luego que nos aprobaron ese apartamento hicimos otro, pero resulta que salió como una ley en San Antonio en ese momento en el que decían que tú no podías, como que no que salió una ley, discúlpenme, fue como que las asociaciones de realtors y todos los complejos de apartamentos como que llegaron a un acuerdo en el que Airbnb no estaba muy bien visto en la ciudad. Y en ese momento los complejos de apartamentos a los que nosotros teníamos aprobados esos apartamentos nos cerraron los contratos. Es decir, contratos que, por ejemplo, yo tenía inicialmente de 3 meses o 6 meses para ver qué tal, no los renovaban. Entonces ahí fracasamos en ese segundo porque yo dije, no, esto no es para mí, además porque no teníamos en ese momento un equipo de limpieza, quienes limpiábamos éramos nosotros. Entonces yo salía de trabajar a las 5 de la tarde e iba y limpiaba el Airbnb. Si surgía algún problema, era Alejandro el que tenía que salir de trabajar y tratar de solucionar. Entonces fue algo que tampoco estaba muy bien organizado, y adicionalmente que no contábamos pues con un equipo para poder soportar eso, pues porque tampoco el ingreso era suficiente. Y les voy a decir algo. Yo soy de las personas de que si esto a mí no me está dando suficiente, yo cierro, acabe, vámonos y emprendamos en otra cosa. O sea, si esto a mí no me está dando plata, chao. ¿Sí o no? Me voy, me muevo y ya. Triste y todo, sí, pero hay que moverse, hay que dejar mover las cosas. Pasa esto con Airbnb, que también le invertimos mucha plata. Nos quedamos con las cosas de Airbnb, que de hecho muchas de esas están actualmente en mi garaje, ¿cierto? Que de verdad yo debería hacer como un garage sale o algo así. Y están en mi garaje ahorita. Pero yo dije, listo, por aquí tampoco fue. Y sigo trabajando como coordinadora de marketing. Entonces, esos procesos de emprender me enseñaron que la próxima vez que yo emprendiera, no iba a ser ni a la ligera, no iba a ser solamente por algo inestable o de poco tiempo, sino que yo iba a generar un emprendimiento que fuera sostenible con el tiempo y que yo pudiese vivir no de ese emprendimiento, de esa empresa. Y muchos de ustedes dirán, ¿cómo así, empresa, emprendimiento? Yo eso lo veía como un emprendimiento. Yo emprendo acá, es mi idea, esa idea me genera plata. Cuando yo empiezo a trabajar en redes sociales, yo dije, esto no es un emprendimiento, esto es una empresa, porque yo esto quiero generar mucha plata y quiero vivir de esto, ¿cierto? Entonces, mientras hacía esa transición, yo seguía trabajando como coordinadora de marketing, seguía aprendiendo muchísimo y empiezo a generar contenido con intención. Me vuelvo viral en muchos de los videos y es cuando empiezo a generar dinero de mis redes sociales por medio de campañas con marcas, pero adicionalmente digo, yo no puedo depender de las campañas con marcas, o sea, ¿qué pasa si no se da? Y empiezo a capacitarme muchísimo y a generar asesorías y a generar alianzas estratégicas. Todo eso que yo estaba aprendiendo en la empresa y todo eso que aprendí durante 4 años, lo empecé a implementar en mi empresa de consultoría y resulta que se dio. Se dio a tal punto de que yo tenía un salario muy bueno, que no lo voy a decir acá porque eso es de mal gusto, ¿sí o no? Pero pudo renunciar mi esposo y actualmente podemos vivir de nuestra empresa, ¿cierto? A punto de abrir nuestra segunda empresa, que es nuestra empresa de preparadores de formas migratorias. Pero ¿con esto a qué voy? Con esto voy a que no se dejen guiar por la presión de que hay que emprender si tú tienes una idea. Mi consejo para ustedes es que si tienen una idea, fortalezcan el campo de esa idea y fortalezcan los factores o fortalezcan las áreas en las que podría ese emprendimiento darse. Una idea no debería generar solamente una empresa.
Debería generar muchas y muchas alianzas también. A veces también nos centramos en que ese emprendimiento, claro, dicen, cuando emprendes tú haces absolutamente todo. Ahorita la inteligencia artificial es una cosa loquísima y está ayudando a muchas personas a ahorrarse mucho dinero en su marketing, en redes sociales, adicionalmente en sus diseños, en su estrategia, en todo. Entonces yo los invito a que empecemos con la parte de humildad y empecemos con el tema de querer aprender sin lanzarnos a un campo que no conocemos o desconocemos. En Estados Unidos es muy fácil y apoyar mucho a los emprendedores. Siento que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, es muchísimo más difícil crear una empresa. Pero siento que en Estados Unidos hay muchísimas herramientas para que ustedes puedan hacer esto posible. Ahora, de nuevo, no se dejen presionar porque hay que emprender, que porque nos tienen vendido de que el empleo de 9 a 5 es malo. No, es malo cuando tú no sales de esa zona de confort, pero si tú eres feliz con un empleo de 9 a 5, eres tú y eres feliz y es tu vida y ese es tu ideal de vida profesional. Emprender no siempre es la posibilidad que tiene todo el mundo y no es su estilo de vida. De hecho, emprender o generar una empresa o crear una empresa, siento que también es una habilidad que no todo el mundo tiene y no está mal. Está totalmente aceptable y bien que tú quieras emprender porque te nace, porque te gusta y porque eres un emprendedor y un empresario innato, ¿cierto? En mi caso yo pude pasar por los dos caminos, los dos los he transitado y los dos me han gustado. Y siento que si no hubiese sido empleada y si no hubiese aprendido de los mejores, quizás no tendría el éxito que tienen mis empresas en este momento, ¿cierto? Ahora, crear una empresa no es ponerle nombre y abrir una cuenta de Instagram. Crear una empresa es establecer una estrategia detrás de esa empresa, ¿cierto? La registro, cómo funciona el registro de mi empresa, cómo va a funcionar la parte operacional, cómo van a funcionar las cuentas business, que eso es otra cosa que quiero tocar con ustedes. Cuando emprendemos en Estados Unidos, nos dicen como listo, simplemente es el sole proprietorship, ¿cierto? No sé cómo se dice esto en español, discúlpenme, pero es como una modalidad que tú tienes para emprender, ¿cierto? Como independiente. Se llama sole proprietorship. Pero no nos dicen que hay formas de LLC, que hay corporaciones. Entonces, ¿cómo sabemos eso si tampoco investigamos de cómo establecer una empresa bien formada desde el principio? O sea, lo que al principio empieza medio mal, les digo, termina como mal. Yo cuando emprendí esta de ropa, ¿ustedes creen que yo registré eso? ¿Ustedes creen que yo pregunté si había alguna licencia que yo necesitaba para sacar eso? Jamás. Pero eso lo aprendí en el camino, ¿cierto? Y digamos que en este podcast yo quiero sincerarme con ustedes porque siento que cuando yo me siento como en las personas en la asesoría, Diana, es que yo siento que estoy perdiendo el tiempo porque estoy buscando un trabajo en una empresa. No estás perdiendo el tiempo porque estás buscando un trabajo en una empresa y tampoco estás perdiendo el tiempo si decides que lo tuyo es emprender y que no quieres aprender en una empresa tampoco. Mi consejo, ¿cierto? Humilde aquí, es que lo puedan hacer para que no se estrellen con oportunidades o dejen de generar contactos y oportunidades que les puede servir más adelante para su emprendimiento o su empresa. Ahora les quiero hablar un poco acerca de la carga que significa poder emprender en Estados Unidos desde la parte de negocios y de un negocio bien formado. Lo que yo les decía, emprender en Estados Unidos y decir yo tengo empresa no significa generar una página de Instagram y que tú digas, listo, ya tengo una empresa. No significa que tú generes una estructura, que tengas un equipo, que tengas todo súper organizado para que tú puedas dar lo mejor de esa empresa y para que tú como dueño de empresa puedas generar empleo, puedas generar expectativas a tus clientes, puedas entender el proceso, puedas entender los objetivos internos y puedas generar estrategia, pero tú también te estés capacitando constantemente. Yo no dejo de capacitarme y no les digo que sean Diana, no, cada quien vive su proceso, ¿cierto? Pero claro, si yo tengo una empresa, ¿qué necesito hacer? Estar en constante capacitación de cómo puedo crecer esa empresa. No es como que yo abrí, entonces, por ejemplo, para las personas que me están escuchando, que yo sé que muchas de ustedes o muchos de ustedes entraron en el curso de preparadores de formas porque vieron que yo estaba haciendo este proceso. Y no es solamente yo voy a preparar formas, o sea, que sigue, qué alianzas tengo con abogados, qué alianzas tengo con realtors, ¿cierto? O sea, es generar ese nivel, ese plus de empresa que yo quiero. No es simplemente abrir por abrir, no es simplemente generar por generar y que la gente crea que yo tengo algo. No, es que tú puedas vivir de eso tranquilo. Y yo sé que al principio es difícil. Y digamos que una de las habilidades que uno como empresario necesita es realmente aprender a soltar. Les digo, yo estoy trabajando en eso porque aunque cuento con un equipo maravilloso, a mí me cuesta porque yo soy súper ¿cómo se llama? Micromanagement. O sea, yo quiero estar controlando todo. Y no se puede porque cuando tu empresa crece a un nivel
en el que tú tienes empleados. Nosotros en este momento tenemos 7 empleados de planta en nuestra primera empresa, que es Diana Paz International Consultant, que tiene todo lo que digamos que la organización de servicio al cliente, de estrategia. Nosotros igual, algo que yo no he soltado, que les voy a decir que creo que no voy a soltar, es el tema detrás de cámara, de toda la edición de nuestros videos, de toda la estrategia digital, porque en eso considero que es lo que me mantiene con los pies, ¿cierto?, sobre la tierra frente a mi empresa y frente a la conexión que tengo con ustedes. O sea, esto, por ejemplo, no podría dejar de hacerlo. Me apasiona, me gusta. Entonces, claro, tú tienes que empezar a soltar para ver desde tú como empresario, desde qué otra parte puedes ayudar a crecer la empresa, ¿cierto? Entonces, soltando a empleados, pero adicionalmente tú capacitándote y también tú viendo otras posibilidades de alianzas con otras personas. Les he dicho muchas veces que en Estados Unidos las conexiones son muy importantes y es así. Las conexiones son demasiado importantes y si tú no te centras en esas conexiones, ya sea porque te vas a emplear o porque vas a emprender, realmente es muy difícil que puedas avanzar solo. No es imposible, pero es muy, muy, muy demorado. Entonces, ¿para qué pasar ese proceso tan lento sabiendo que con las conexiones puedes generar algo adicional? Entonces, mi mensaje en este podcast es el siguiente: no se dejen guiar simplemente por la moda o el trend de emprender. Emprendan o generen un emprendimiento o una empresa a su ritmo, a su tiempo. Mi invitación personal es que para poder emprender en un campo en específico, ustedes tienen que aprender de los mejores. Y una de las formas para aprender de los mejores en el campo en el que ustedes quieren independizarse es definitivamente empleándose en esa área, haciendo conexiones, haciendo contactos, y de esa forma cuando ustedes vayan a aplicar esas cosas, que algunas cosas les servirán, otras no se van a estrellar y van a decir como ya yo lo viví como empleado, ahora lo quiero vivir como independiente. 2 mundos diferentes, pero los 2 mundos totalmente válidos. No todo el mundo está hecho para emprender, no todo el mundo está hecho para trabajar de 9 a 5 y es válido. Acá lo más importante es que persigan lo que a ustedes les gustan, persigan sus pasiones, hagan lo que les apasiona, y si trabajar de 9 a 5 te apasiona, te hace feliz, te da tranquilidad, maravilloso. Si emprender, trabajar largas horas, ¿cierto?, en tu idea, meterle 100%, te apasiona, hazlo. Si los 2 caminos te apasionan como a mí, por ejemplo, ya en ese momento no me apasiona tanto el de ser empleada porque ya lo viví, ¿cierto? Pero como en ese momento que me apasionaba tener muchos emprendimientos y trabajar en una empresa, y si te apasiona generar también ingresos extra, también hazlo, pero hazlo de forma estratégica, que no tengas que invertir mucho de tu tiempo y que se te olvide quién eres tú y que te olvides de tu familia simplemente por tener miles de cosas que no sabes cómo manejar, ¿ok? Quiero escucharte en los comentarios, quiero escucharte si tienes una idea de emprendimiento. Si tienes un emprendimiento, me encantaría que pudieras dejarlo en los comentarios para que puedas conectar con otras personas que quizás quieran hacer conexiones contigo. Les recuerdo que en mi membresía tenemos un grupo de Facebook especial para las personas que son hispanas en Estados Unidos, y una vez al mes vamos a tener un espacio en donde van a poder publicar su emprendimiento. Así que si tú no haces parte de la membresía, o sea, ¿qué pasa? Por favor, si es una membresía, la única membresía de reubicación que te va a permitir tener todo el conocimiento para poder ubicarte en Estados Unidos si estás fuera, o reubicarte en el país y tener éxito en eso que tanto sueñas, incluido emprender. Me alegra mucho tenerlos en este espacio y de verdad, hagan lo que les gusta, hagan lo que les dé la gana. Chao redes sociales y chao estigma de que hay que seguir un paso a paso o que hay que seguir el paso a paso que alguien nos dice para poder ser felices. La felicidad y el propósito lo encontramos en el corazón. Eso suena profundo. Los quiero, nos vemos en un próximo capítulo, ¿ok? Chao.